Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar quiero comenzar esta pequeña cápsula agradeciendo a Esmediació y especial a Eva Noguera la invitación. La verdad que uno nunca sabe cuando le invitan a estas cosas si es una trampa o en realidad es todo una posibilidad. La tomo como una posibilidad de expresar algunas ideas y bueno, espero que pueda servirle alguna de estas reflexiones. Básicamente quiero reflexionar sobre tres preguntas. La primera tiene que ver con la cuestión de lo que ha implicado desde el punto de vista de la idea de conflicto y de nuestra conflictividad cotidiana el tema del COVID-19, digamos, el tema de este virus y sobre todo, no el virus, sino el tema más relacionado con la pandemia y con la cuarentena. La segunda cuestión que me interesaría mencionar es el tema de en qué papel juega o qué papel puede llegar a jugar hoy el sistema en la mediación en Cataluña en concreto y la mediación, si me permiten, en general, en este nuevo espacio y en esta nueva cuestión, en este momento en el que se encuentran muchos países. Y el tercer tema es un poco hablar de lo que se viene, de lo que va a ser el futuro y del papel que están llamados a jugar, no solo la mediación, sino otros espacios, otras filosofías, maneras de entender muchas cosas que hasta ahora en el mundo de la mediación, de los métodos alternativos, de la justicia restaurativa, hemos venido insistiendo sobre ellos y que no siempre se han escuchado, y creo que la cuarentena es un buen aliado para muchas de las cosas que hemos venido diciendo. Bien, respecto a la primera cuestión es ¿dónde está la conflictividad? ¿Qué pasa hoy con el tema de la gestión del conflicto? Yo creo... pienso que toda esta situación, la cuarentena, etcétera, tiene dos facetas que me parece que son interesantes. La primera cuestión es que creo que de alguna forma nos ha puesto a todos sobre algo que muchos intuíamos, que muchos sabíamos, que muchos habíamos dicho, en muchos espacios se había publicado, pero que mucha gente no había escuchado. Y es básicamente la idea de que quizás no estamos tan preparados como pensábamos para trabajar, para manejar, para incorporar o desarrollar habilidades, destrezas para gestionar nuestra conflictividad cotidiana. Yo creo que no somos una especie especialmente ávida de conocimientos en el manejo de la conflictividad. Suelo decirle a mis estudiantes que el ser humano es una máquina perfectamente diseñada para generar conflictos. Creo que de alguna manera todas nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestras destrezas, a la hora, nuestra creatividad para generar un conflicto, cuando se trata de resolverlo se convierte en torpeza. Somos terriblemente torpes en la resolución de los conflictos y maravillosamente creativos cuando queremos generar los conflictos. Y creo que la situación de cuarentena y de pandemia, que por diversas razones, por proximidad, porque tenemos que sostener las relaciones, porque en otro contexto determinado un conflicto con mi esposa lo hubiese resuelto por un proceso clásico del ser humano, que es evitarlo, o no, o mirar para otro lado, o salir, bueno, todo eso ha desaparecido. Y al desaparecer todas esas alternativas y esas posibilidades, estamos ante la ineludible tesitura de tener que enfrentar esa conflictividad. Esa conflictividad que se presenta de una manera directa y que se presenta de una manera cotidiana y que manifiesta, en mi opinión, nuestra, individualmente hablado, digamos, desde un punto de vista de un pensamiento individual, nuestra incapacidad para manejarla. Tenemos serios problemas para manejar nuestra conflictividad y la pandemia sube los niveles de conflictividad y pone aún más de manifiesto esta incapacidad. El segundo fenómeno que me parece que es interesante es un fenómeno, si me permite, muy del discurso restaurativo. Yo creo que lo que hemos visto con todo esto es que el mundo empieza a pensar en términos restaurativos muchas cosas, ahora volveré sobre esa cuestión, o tenemos un problema grave entre manos. ¿Qué quiero decir con lo restaurativo? Quiero decir que tradicionalmente una pandemia, una problemática de estas características se resolvía fundamentalmente con una autoridad
que emergía, que imponía, que definía un tipo de comportamiento, algunos individuos que intentaban sortearlo, otros que los cumplían, y a partir de ahí, bueno, como esto no impactaba sobre la totalidad de la ciudadanía, sino que era un grupo determinado, la idea del ejercicio de la autoridad era una buena solución de la conflictividad humana. Bien, lo que creo que la pandemia pone de manifiesto, lo que creo que la cuarentena pone de manifiesto, es que por primera vez, o por una de las primeras veces importantes en la historia, y además retransmitible a todo el mundo, somos todos y debemos ser todos parte de la solución. Ninguna autoridad puede enfrentar lo que aquí está ocurriendo, ninguna puede enfrentarlo, si no es desde el punto de vista de la complicidad con la ciudadanía. No con todos, pero con la mayoría de los ciudadanos. Si la mayoría, creo recordar que leía una estadística que decía que con que el 10%, entre el 5 y el 10% de la población no cumpla con la cuarentena, desde el punto de vista ni siquiera con las medidas de seguridad en el contexto de una cuarentena, la posibilidad de dar una respuesta al tema del virus se impacta exponencialmente sobre la eficiencia de las respuestas. Bueno, yo creo que esto es lo interesante desde el punto de vista del restaurativismo. La pandemia nos hace protagonistas de la solución. Estamos acostumbrados a la dinámica de la autoridad que presenta la solución al problema. Cuando yo tengo un conflicto, busco una autoridad, busco un juez, busco a alguien que defina cuál es la solución al problema. Ahora, por primera vez, todos y cada uno, o la mayoría de nosotros, nos enfrentamos a una tesitura interesante. Tenemos todos, en alguna medida, el protagonismo, o somos parte de la solución al problema. Y esto nos legitima como individuos y nos legitima como sujetos dotados de la autonomía, de la capacidad para enfrentar esta situación. Y creo que esto es, en este sentido, un presupuesto muy fuerte desde el punto de vista de aquellos que creemos en los métodos alternativos y de aquellos que creemos desde el punto de vista de la justicia restaurativa. Creo que la idea de un individuo que es protagonista de la solución, protagonista de la conflictividad, protagonista del proceso transformativo, creo que eso la pandemia lo ha puesto de manifiesto. El segundo punto sobre el que me interesaba mencionar o decir algo es el tema de la mediación y del papel de la mediación. Veamos, ya me conocen la mayoría, soy un firme defensor de la mediación, creo en la mediación, creo que la mediación en realidad... Creo que la mediación se adelantó a su tiempo, creo que la mediación es un excelente método de resolución de conflictos para una cultura y una sociedad mucho más moderna y mucho más avanzada que lo que de promedio tenemos hoy en el mundo. Pero creo que de alguna manera, de nuevo, la pandemia, el virus, lo colectivo, el ser todos parte de esta situación, el sentirnos todos que no hay una autoridad que nos resuelva la problemática si nosotros no acompañamos, todo eso vuelve a poner en el candelero a la idea de la mediación y al modelo, al programa o a la metodología de la mediación como una excelente metodología para trabajar nuestra conflictividad. Ahora bien, creo que en esta dinámica, como en cualquier oportunidad en la vida, hay un aspecto positivo, hay una ventaja, y hay un aspecto negativo, hay una desventaja, hay un riesgo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo transitamos. La ventaja principal es que creo que, sin lugar a dudas, este contexto favorece los oídos, adecúa la posibilidad de que la gente pueda llegar a escuchar de una mejor manera, porque la necesidad tiene cara de hereje, porque la necesidad tiene unas orejas muy grandes, puedan escuchar lo que mucha gente en muchos lugares, en muchas partes del mundo, ha venido diciendo, sosteniendo y reclamando desde el punto de vista del papel de la mediación como una excelente metodología de resolución de algunos conflictos. Ya saben que yo he defendido en varios lugares la idea de que la mediación no sirve para todos los conflictos, la mediación no es la panacea, la mediación es una excelente metodología para intervenir y trabajar con ciertos tipos de conflictos. Y lo que tenemos que entender es qué tipos de conflictos va bien que funcionen desde el punto de vista de una resolución
en mediación y cuáles deberían ser trabajados desde otras metodologías. Creo en esto la alternación y la alternatividad de los métodos tiene que ver también con que hay muchos variados y debemos adecuarlos cada uno a esta situación de conflicto. Pero creo que la situación en la que nos movemos en estos momentos, el colapso de la metodología de la autoridad, del clásica, que es el proceso judicial, el colapso del sistema judicial, nos abre una pequeña puertita por la que es posible, una puertita de la llamada necesidad, por la que es posible enfrentar o presentar a la mediación como una respuesta a esta situación. Ahora, no podemos perder de vista los riesgos que hay detrás de todo esto. Yo he insistido hasta la saciedad en un efecto que llamo el efecto McDonald's, seguro a lo mejor alguno lo ha escuchado. Yo digo que la mediación ha sufrido un proceso de McDonaldización, porque dijimos tantas veces que éramos más rápidos y más baratos, que en realidad al final fuimos comprados como el que entra a un McDonald's a comerse una hamburguesa, porque es rápido y es barato. Y esto hace que la calidad del mediador, el excelente trabajo de muchos mediadores muy capacitados para trabajar, no siempre se haya valorado con solvencia, porque igual que nadie valora con solvencia si la hamburguesa del McDonald's tiene o no una adecuada calidad, la come y punto. Creo que hay que tener cuidado con este espacio y creo que aceptar el reto de la mediación como una posibilidad para ayudar a salir de la tesitura de colapso del sistema judicial en la que nos encontramos en estos momentos, me parece que corremos el riesgo, sin más, de acabar aún profundizando el proceso de McDonaldización. Digamos, todo esto no servirá para nada si cuando pase la pandemia, cuando pase el colapso, no quedó nada de la mediación, de la cultura de la mediación, de la filosofía de la mediación, de la propuesta de la mediación. Si esto ha de servir, debe ser porque nosotros logramos aprovechar este momento para incorporar de una manera más directa y más clara un discurso, porque la gente puede ahora escucharlo con mayor solvencia. Si todo lo que podemos acabar vendiendo es velocidad y resolución del problema del gran restaurante, que es el proceso judicial, y nosotros seguimos siendo el McDonald's al terminar esta historia, habremos perdido una oportunidad de oro de transformarlo. Por eso yo creo que es muy importante no engolosinarnos con la opción y presentar con solvencia lo que significa y lo que es la mediación hoy como una metodología para trabajar la conflictividad. La mediación es interesante, no por el colapso, sino porque las tipologías de conflictos que surgen hoy a raíz de la pandemia tienen una mejor respuesta desde el punto de vista de una intervención del mediador que no desde el punto de vista puro y duro del ejercicio de una sanción desde la autoridad. Eso es lo interesante. La mediación no es interesante porque logre abrir el colapso, el bloqueo del sistema judicial y logre que salgan cual fábrica de chorizos los casos jurídicos que ahora no llega el tribunal. No, la mediación es interesante porque va a proponer una metodología para esos casos que probablemente el proceso judicial no puede hoy responder. ¿Cuál es el futuro? Tercera cuestión, y voy terminando en estos 15 minutos. ¿Cuál es el futuro de esta historia? Bueno, creo que el futuro lo construimos nosotros, así es que va a depender de qué somos capaces de hacer y una vez más de qué la carga de la prueba va a estar en la cabeza de los mediadores. Una vez más somos nosotros los que vamos a tener que hacer la diferencia, vamos a tener que mostrar nuestra solvencia y sobre todo, insisto sobre esto, no nuestra eficiencia, es decir, no si somos capaces de resolverle el problema de el colapso judicial, sino nuestra eficacia. Si nosotros somos capaces de dar una respuesta mejor a una tipología de conflictividad que tiene que ver con la cotidianidad, con la idea de restricciones a un modo de vida,
cambio en una manera de entender las relaciones humanas, esto de no poder abrazar, no poder acompañar, no poder conectar de una manera mucho más directa, para nosotros es un golpe a nuestra cultura muy profundo, porque somos muy de toquetear, nosotros somos de abrazar, del toqueteo. Quizás otras culturas lo visualicen de otra manera, para nosotros es clave. Ahora, en ese contexto transformativo, yo creo que es una muy buena oportunidad para darle un lugar a la mediación y, en lo que a mí más me interesa, para darle un lugar a la filosofía restaurativa. Termino con esta idea. Creo que lo que pone hoy encima de la mesa el coronavirus, la cuarentena, y creo que esto no es más que un principio de un modelo más global. Hoy una frontera no parará el problema de salud, de la misma manera que no va a parar las fronteras, los países no van a poder parar otro tipo de conflictividades. La idea de los bienes globales, de lo común, se impone, a mi modo de ver, en el mundo. Y esta imposición de lo global y de lo común requiere una revisión en algunos espacios de lo que es nuestra cultura. Creo que la mejor respuesta frente a un mundo de lo común, de lo global, del conflicto que importa a muchas personas en muchas partes del mundo en un mismo momento, el gran cambio es la incorporación del discurso restaurativo, es la incorporación de la filosofía restaurativa, que yo diría, para concluir, que tiene que ver con la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de sentirnos protagonistas a la hora de enfrentar nuestras conflictividades colectivas e individuales, la capacidad de reconocer a los otros y reconocernos unos como parte de esa relación en global que hace al conjunto de los ciudadanos del planeta y no de los ciudadanos de un país, de una ciudad, de una región o de una provincia, la responsabilización, la capacidad de sentirnos y de asumir las consecuencias y los daños producidos en nuestro actuar sin miedo, con solvencia e intentando ver qué podemos hacer frente a ello, y la reparación. La capacidad que tienen los individuos de enfrentar ese daño producido por su actuar y repararlo. Creo, como siempre me gusta recordar, que decía Goethe que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero son las grandes personas las que los reparan. Creo que el coronavirus es una excelente oportunidad para construir, para desarrollar una mayor cantidad de grandes personas en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.